Buenas noches, hermanos. Les habla Mayra Quiñones y les mando un caluroso saludo. En el podcast de hoy seguiremos hablando del carácter como el agente que nos ayuda a determinar nuestra integridad. Recuerde que esta enseñanza está basada en el libro del pastor Miguel Núñez que se titula Vivir con integridad y sabiduría. Así que les invito a que se prepare para una nueva enseñanza que nos permitirá crecer en integridad. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta escuela bíblica, por las enseñanzas que sé que nos tienes preparada en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque es alimento para nuestras almas. Y te pedimos que en esta hora nos permitas tener un corazón enseñable, un espíritu atento a cada enseñanza que nos tienes. Ayúdanos a que la meditación de tu palabra cause impacto en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando la literatura de la sabiduría que comprende algunos textos de la Biblia. En esta ocasión abordaremos el tema de la sabiduría en la literatura cristiana y haremos un análisis del carácter en nuestros días y la antítesis de la literatura de la sabiduría. Hay unos aspectos muy importantes de la sabiduría en la literatura. Y lo primero es que debemos entender que la sabiduría no es conocimiento, aunque incluye el conocimiento. Puede decirse que la sabiduría es el conocimiento aplicado o usado para interpretar y reaccionar ante la vida. Si analizamos el pasaje de Proverbios capítulo 8 versículo 12, vemos cómo el autor las diferencia. Dice de la siguiente manera: yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Según este texto, la sabiduría consiste de prudencia, conocimiento y discreción. Repito, la sabiduría consiste de prudencia, conocimiento y discreción. Es importante dejar desde ya en claro que la sabiduría va mucho más allá del conocimiento, pues es una combinación de la habilidad de discernir, de ser discreto, de ser prudente y de obrar de manera correcta. En pocas palabras, es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. Hay dos grandes diferencias entre la sabiduría y el mero conocimiento. Primero, el conocimiento se enfoca en el entendimiento del mundo, de uno mismo, de datos y de hechos. Es decir, su enfoque es conocer. Por ejemplo, saber cuánto es 2 más 2, es 4, ¿cierto? O qué es el sol, o cuál fue la fecha de la Segunda Guerra Mundial, etc. Mientras que la sabiduría está relacionada con la habilidad de aplicar en la cotidianidad ese conocimiento adquirido. Y como cristianos, lo que debemos buscar es agradar a Dios cuando lo hacemos. Hay muchas personas brillantes intelectualmente que tienen conocimientos, pero les falta la sabiduría. No parecen usar de manera correcta su conocimiento. Segundo, el conocimiento muchas veces envanece. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 dice: el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Cuando o sea, el conocimiento, no va acompañado de sabiduría, nos vuelve pedantes. Es como la integridad sin humildad, nos hace orgullosos. Es importante tener conocimiento, pero se requiere que como hijos de Dios encontremos el mejor balance del conocimiento. Es esa misma humildad, acompañada de sabiduría, que cuando hacemos esa mezcla de conocimiento y humildad, la sabiduría va a fluir en nosotros. En la literatura, la sabiduría también es el resultado de una buena relación con Dios. Eclesiastés capítulo 2 versículo 26 en su parte A dice: en realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. Cuando tenemos una buena relación con Dios, le agradamos y como consecuencia nos da sabiduría, conocimiento y gozo o alegría. Es decir, la sabiduría
es el fruto de una relación con Él. Este es un buen momento para analizar cómo está nuestra relación con Dios y si producto de ella estoy tomando decisiones sabias o si por el contrario estamos llenos de información, alejados de Dios y no estamos aplicando la sabiduría en nuestras vidas. Uno de los grandes textos que encontramos en la Biblia es el que se encuentra en Proverbios capítulo 1 versículo 7 parte A. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando este pasaje habla del temor al Señor, no se refiere a pavor o terror, sino a esa sumisión reverente de la voluntad de Dios, y esto caracteriza al verdadero adorador. En este contexto, ese es el principio controlador del conocimiento. Cuando nos sometemos a su voluntad, comenzamos a ver la vida como verdaderamente es, y esto nos permite crecer en sabiduría y santidad. Nuestro sometimiento a su señorío nos permite caminar en intimidad de corazón con el Señor, y al ser Dios la fuente de sabiduría, nos llenamos de ella. Así que la sabiduría está relacionada con vivir correctamente, pero para ello necesitamos reverencia ante Dios y reverencia ante lo que Dios representa para nosotros, al igual que un temor santo a las consecuencias de nuestros pecados. Quien anda en santidad será íntegro y sabio. Esto es un combo, mis hermanos. Sin lo uno es difícil desarrollar lo otro. David, luego de pecar con Betsabé, confiesa en el Salmo 51, versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. La verdad en la intimidad es equivalente a integridad, y para que esto sea así, Dios provee sabiduría de lo alto. David deseaba la verdad en el interior de su vida. Cristo es nuestra verdad. Dios no está interesado en lo que usted es en la superficie, sino quién es realmente usted en el secreto. Por eso su presencia es la mejor fuente de sabiduría y por ende de integridad. Ya en este punto vamos a analizar el carácter en nuestros días y vamos a ver la antítesis de la literatura de la sabiduría. En estos tiempos hemos perdido la urgencia de desarrollar un carácter santo y hay varios autores que cita el pastor Núñez en su libro que nos ayudarán a entender lo que está ocurriendo. David Wells, en su libro Losing Our Virtue, Perdiendo nuestra virtud, afirma que ayer cultivamos el carácter, pero lo que en realidad hoy se cultiva es la personalidad. Alrededor de 1890, el foco cambió abruptamente de carácter a personalidad. Los adjetivos más frecuentemente usados para describir la personalidad comenzaron a ser fascinante, maravilloso, atractivo, magnético, brillante, experto, creativo, dominante, enérgico. Ninguna de esas palabras puede ser fácilmente usada para describir el carácter de alguien. La atención estaba comenzando a cambiar del carácter que necesita ser cultivado a la personalidad que necesita ser configurada. Este autor comenta que hoy cultivamos la personalidad, una palabra que casi es desconocida antes del siglo XX. En el siglo XIX, las cartas de referencia o de recomendación se entregaban abiertas a la persona que estaba siendo recomendada y eran leídas en voz alta en presencia de esa persona. Incluso si la persona no merecía una carta de recomendación, no se le entregaba. Hoy en día, esas cartas se entregan cerradas. Tienden a hablar de la competencia de la persona en áreas particulares y de su personalidad más que de su carácter. Vemos entonces cómo ha ido cambiando el mundo. Hoy podemos hablar de alguien que es muy encantador, con una personalidad magnética, atractiva, burbujeante, un buen vendedor, extrovertido, de buena comunicación, pero eso nada dice acerca de su carácter. En el pasado se prefería hablar más de si la persona era íntegra, honesta, confiable, transparente y leal. Estos adjetivos hoy brillan por su ausencia. En muchas de las cartas de recomendación de hoy, lo que vemos es que le dan más importancia a la personalidad y al conocimiento que al verdadero carácter.
Incluso a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la teología pasó a un plano muy secundario y con el desarrollo de la teología liberal surgieron las grandes críticas contra la palabra de Dios. Entonces se comenzó a hablar de que la palabra estaba llena de mitos. Todo lo que era sobrenatural comenzó a considerarse como irreal. Vemos que este cambio de mente también afectó a la teología. En medio de todo ese cambio, la sociedad también está cambiando. Por ejemplo, la manera en que los individuos enfatizarían las cualidades y características de una persona cambió. Se comenzó a desplazar el énfasis de las virtudes a la imagen. Lo que es importante ahora es cómo lucimos y no quiénes somos realmente. Últimamente hemos empeorado mucho en esta área. Ahora estamos obsesionados con todo lo que es la imagen. Si ustedes analizan las redes sociales, vamos a ver que hay páginas para adelgazar, páginas para la ropa, para lo que usamos, para el maquillaje, en fin, ahora se le da más importancia a la imagen. Cuando el fin es la imagen, lo práctico, lo que vende, entonces no damos importancia al carácter, ni a la integridad, ni a la sabiduría de la persona. De acuerdo con D.L. Hudson, la felicidad psicológica ha pasado a ser el principio incuestionable de la era presente. De esta forma, si tenemos que violar las normas morales por obtener y disfrutar de la felicidad, esto está justificado ante los ojos del hombre de hoy. Antes, la sociedad hablaba más de héroes, refiriéndose a personas que habían logrado grandes hazañas para el bien común o personas que se habían distinguido por sus logros. Hoy en día lo que tenemos son celebridades, las cuales son creadas por el mercado. Es triste ver cómo nuestra generación está siendo educada por influencers, youtubers, instagramers, que no tienen nada, en su mayoría, un mensaje claro e importante que decir. Intentan configurar la personalidad de sus oyentes, amoldándolos a este mundo y buscando que los imiten y no cultivar un verdadero carácter. En el pasado, no era el mercadeo el que creaba los grandes nombres, sino los grandes logros a favor de una sociedad o del mundo. La imagen ha reemplazado el carácter. Esa es la realidad de nuestros días, y de ahí la obsesión del ser humano con todo lo que es lucir bien. Ya no se trata solo de un deseo de lucir bien, sino que ha llegado a convertirse en toda una obsesión. Usted puede observar en los preparativos de ciertas actividades como bodas, cumpleaños o algún evento, que hay una obsesión enfermiza con esto de lucir bien ante los demás, lo que lleva a muchos a preguntarse qué va a pensar el otro antes de preocuparse por cualquier otra cosa. La idea del carácter, como aparece en la literatura de sabiduría contenida en la palabra de Dios, es un concepto extraño en nuestros días. Hoy tenemos un concepto puramente mundano de lo que es prioritario, y no solo en el mundo secular, sino también en medio del pueblo de Dios. A veces cuando escuchamos las recomendaciones y los consejos que algunos hombres y mujeres creyentes le dan a los más jóvenes, nos preguntamos en qué escuela mundana les habrán enseñado tales cosas. Es lamentable, pero nos hemos conformado a este mundo y cambiamos lo que es bueno y aceptable delante de Dios por el placer, la felicidad y la risa del momento, pues estamos más interesados en lucir bien ante los demás que en cultivar un carácter aprobado y conforme a la palabra de Dios. Como reflexiones finales del capítulo 8, me gustaría tratar estos 5 puntos que van a resumir las últimas 3 clases que hemos recibido. Primero, que el carácter importa e importa siempre. No podemos llevar nuestra vida donde el carácter no ha llegado. Por eso es que hay muchos fracasos. Segundo, no podemos lucir en nuestro trabajo el carácter que nuestra vida no tiene. De ahí que abunda mucho la mediocridad en estos tiempos. Tercero, no podemos impactar en la vida de los demás si nuestro carácter no ha sido impactado por el carácter de Dios. De ahí las muchas contradicciones entre lo que decimos y lo que vivimos.
entre lo que enseñamos a nuestros hijos y cómo ellos viven. Falta de coherencia. Cuarto, no podemos pasar un legado a la próxima generación si nosotros mismos no hemos forjado nuestro carácter. Las opiniones no pasan a la próxima generación, ellas mueren con nosotros. Solo las convicciones que moldean el carácter son capaces de hacer eso, son capaces de trascender a las siguientes generaciones. Quinto, y por último, no podemos vivir de manera coherente sin la formación de nuestro carácter. Las altas y las bajas que vemos en muchos estilos de vida son el reflejo de una ausencia de carácter que las estabilice. Mis hermanos, con esto hemos finalizado el capítulo 8 de nuestro libro y damos gracias a Dios por esta poderosa y sé que muy difícil enseñanza. Ahora acompáñenme en esta oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu hermosa literatura, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a desear más tu sabiduría, a buscar más el conocimiento que viene de ti, a desear como niños esa leche espiritual no adulterada, a andar en tu verdad. Señor, te pedimos que nos ayudes a formar un carácter santo y unas convicciones firmes que nos permitan no amoldarnos a este mundo, a no negociar nuestros valores por intentar proyectar una imagen falsa o por intentar agradar a los demás, pues tú amas la verdad en lo íntimo. Te pedimos que quites el velo de nuestros ojos y que podamos vernos tal cual somos, y muéstranos aquellos pecados que nos son ocultos y que no nos dejan crecer en carácter, sabiduría e integridad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mi vida y les invito a que sigan conectados con el contenido de nuestra página, con las diferentes actividades que tenemos en la semana. Los esperamos el próximo viernes con una nueva escuela bíblica. Hasta pronto y bendiciones.